Dicen que tal vez este sea el texto más importante, sobre todo porque resalta una doctrina que es la que vamos a hablar esta mañana, la doctrina de la propiciación. La doctrina de la propiciación. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 25. Dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Volvamos a leerlo. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Siéntese, tenga la bondad. Y hace unos días les estuve predicando acerca de lo que llamamos los 3 tiempos de la salvación. Aunque la salvación es un acto instantáneo que se produce mediante la fe, para creer lo que Jesús y la Biblia dice con respecto a la doctrina de la salvación. Pero podemos hablar de 3 tiempos, y hablamos de 3 tiempos en que la salvación, que es un hecho instantáneo, se desarrolla hasta producir unos resultados evidentes, porque todo nace pequeño y comienza un proceso de crecimiento, de desarrollo, hasta que se evidencian unos resultados o unos frutos. Y yo creo que eso igual es lo que sucede en la obra salvífica de Dios cuando Él comienza su obra en nosotros. La misma palabra de Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, y yo creo que se refiere a la obra de la salvación, el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. O sea que está hablando de un proceso. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo o hasta el día de su venida. Y hablamos de la salvación en un pasado, en cuanto a que fuimos salvos. No es que vamos a ser salvos, sino que fuimos salvos. Esto es un acto de fe. Cuando le creemos lo que Dios ha hecho por nosotros, es un acto instantáneo. Estamos siendo salvos porque estamos en un proceso de regeneración, que decíamos, un proceso de regeneración que podemos decir que se trata como de desaprender muchas cosas inapropiadas que había en nosotros y de aprender cosas nuevas. Ese intercambio de lo malo por lo bueno, las malas acciones, las malas actitudes, ese cambio por las cosas buenas, que es lo que produce una regeneración. Y también leíamos lo que es el futuro, y seremos salvos. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos.
no viéndolo como tres tiempos separados, sino un acto que nos da tres fotos o tres realidades de un mismo hecho. Pero esta mañana yo quiero que llevemos esto a otras tres realidades que son las que operan en estos tres procesos: salvos, siendo salvos y somos salvos, y que tiene que ver con la doctrina de la justificación, la regeneración y la santificación. Fíjense lo que estamos diciendo: la justificación, la regeneración y la santificación. Pero como no habrá tiempo para todo esto, yo quiero detenerme más que todo en la parte de la justificación. Vamos a hablar de la justificación. Y vamos a darnos cuenta por la palabra de Dios, la justificación, esta es una palabra legal, podemos decir, es una palabra legal que trae a la mente la idea de un tribunal de justicia. El hombre culpable y condenado ante Dios está exonerado y hecho justo, es decir, justificado. Entonces, para hablar de justificación, tengamos la idea de un tribunal o de una corte, donde llega un hombre con una acusación por un acto cometido, por un delito cometido. Y entonces, en ese tribunal, donde aparece el culpable, y en este caso, ante Dios, queda exonerado por un hecho de justicia, por un hecho de justicia. Pero a veces no nos es muy claro y no nos queda muy claro esta doctrina, porque en apariencia parecería que no es justo, en apariencia, que una persona, supóngase usted que alguien matara a toda su familia. Es una cosa exagerada, pero por decir algo que podamos entender mejor. Y ese criminal es llevado ante el juez, ante una corte, ante un tribunal. Y que allí usted oyera decir al juez, que le dice a ese criminal: tu crimen está perdonado, no debes nada. Obviamente que usted miraría al juez y se va a horrorizar de cómo pueda un juez declarar inocente a un culpable. Y usted quedaría muy mal, porque usted lo primero que va a sentir es que no se hizo justicia en su caso. Y eso es lo que siempre está la gente reclamando, que se haga justicia con los culpables. Pero es como lo mismo que en cierta manera, entonces, ¿cómo declarar justo al culpable? Porque entonces, ¿dónde quedaría la justicia? La justicia no existiría. Pero hay que hacer justicia. Hay un proverbio, lo busqué mucho ayer este texto, casi no lo encuentro, no aparecen las concordancias. Me dio lidia encontrarlo, pero a la final lo encontré. Y es un texto de Proverbios 15, creo que es, Proverbios 17.
yo quiero que procuren estar atentos para poder asimilar lo que quiero decirles. Proverbios capítulo 17 nos ayuda a ampliar un poco el pensamiento que tenemos. Dice, Proverbios 17, 15: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables ante Dios. O sea, justificar al impío es un acto abominable. Un impío, un asesino, alguien que se ha equivocado, que ha cometido una falta, no puede ser sencillamente justificado, porque sería una abominación. Según la Biblia, es abominable ante Dios, porque se debe hacer correcta justicia. Ahora yo le digo a usted, hay un problema con nosotros los seres humanos respecto a las cosas de Dios. Es que nosotros no somos conscientes de la gravedad del pecado. Son muy pocos. Usted le pregunta a alguien si quiere ir al cielo, y ¿quién no va a querer ir al cielo? Le pregunta si reconoce que es pecador, y por lo general algunos dicen que sí, pero sin tener la más mínima idea de qué es lo que en realidad es lo que es pecado. Hay muy poco conocimiento en el ser humano de lo que la Biblia dice respecto a lo que es el pecado. El pecado, mis amados hermanos y mis amados amigos, por decirlo sencillamente de alguna manera, es una afrenta. Es un acto de rebeldía, de rebelión. Es un acto de irse en contra. Yo alguna vez he dicho que el pecador actúa y actuamos como un niño grosero que desafía a su padre. Y aunque tu mandato dice eso, y tu palabra y tus estatutos y tu enseñanza dice eso, pero a mí no me importa lo que dice la Biblia. Yo hago lo que a mí me da la gana. Eso es. Como el muchacho grosero que se rebela contra el padre y le dice: no me importa tú que quieras que yo haga, pero yo haré de mi vida lo que yo quiero. Y es un acto de rebeldía, de confrontar. Entonces eso mismo sucede con el pecado. La Biblia dice que nosotros, por razón del pecado, estamos destituidos, desalojados, echados fuera de la presencia misma de Dios, porque Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado. Dice que la mano de Dios no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Quiere decir que su mano todavía está extendida y su oído todavía oye. Pero vuestras iniquidades, o sea, vuestros actos pecaminosos, han hecho ocultar y han hecho una división entre Dios y el hombre. Entonces lo que Dios ve abominable es el pecado que hay en el pecador, y Dios lo que quiere es salvar al pecador del pecado. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hay un salmo, el Salmo 7. El Salmo 7 dice que, el Salmo 7 y el verso 11 dice que Dios es juez justo. Dios es juez, a la vez de ser Dios, es el juez y es el abogado. Dios es justo
Y dice, Dios está airado contra el impío todos los días. Dios es un juez justo y Dios está airado. Dios está enojado. Uno ni siquiera puede imaginarse cómo será la ira de Dios. Antes en este mundo no pasan cosas. Antes en realidad siempre es más grande la misericordia que la ira. Pero sí se dejan ver en algunas cosas en la ira de Dios. Dios está airado con el pecador. Así lo dice la Biblia. Dios está airado contra el impío. Y está airado todos los días. Todos los días Dios está airado contra el impío, porque Dios está esperando que ese impío, que ese pecador, que ese rebelde, que ese hombre malo tenga un acto de consideración y reconozca su actitud y sea consciente de sus actos que no están bien delante de Dios, y que entonces venga ante Dios, porque lo que Dios pide es venir y estemos a cuentas. No importa cuántos sean tus pecados. Hay gente que se hace difícil pensar que es pecador. El pecado es el que mata, es el que viola, es el que comete atrocidades. Pero yo no mato, yo no robo, sí que yo no soy malo. Ese es el gran problema para que el hombre pueda ser justificado, porque no quiere reconocer su condición de pecador. Y es tan importante entender que en realidad todo lo que pasa en el mundo se debe a un mundo airado contra Dios, y Dios airado contra el hombre, esperando que éste se doblegue. El pecado sencillamente va a decir el apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Romanos, en el capítulo 3, fíjese usted, vamos a leer Romanos y vamos a darnos cuenta de qué más o menos dice la Biblia que es el pecado. Romanos capítulo 3, el verso 9, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que aquellos? Hablando del pueblo judío. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Tanto la nación judía, que se jactaba de no ser pecadora porque se ajustaba a la ley, como los gentiles, todos están bajo pecado, porque está escrito, oiga bien esto, amigo y hermano: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Ese es el gran problema. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hablar hoy de buscar a Dios suena ridículo. Mucha gente dice: eso no tiene sentido. ¿Cuál Dios? Y además buscar a Dios, eso suena desactualizado. Pero ya lo dice la Biblia: no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y si usted lee todo ese capítulo, va a estar hablando con una poderosa carga sobre lo que en realidad es el pecado, es el hombre. Dice que dice que sepulcro abierto es su garganta. ¿Usted se imagina un sepulcro abierto? Huele feo. Huele feo.
Y hay gente que su garganta, dice el apóstol, es una tumba abierta. Con su lengua engañan. Hay veneno de áspides debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebrante y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la condición del hombre. Uno se queda aterrado en realidad de lo que cada día uno oye. Y estaba diciendo estos días, uno se aterra de que un hombre coge un ácido y se lo tira a una joven en su rostro. ¿No? Terrible eso. Un hombre coge una niña y la viola. Otro llega y mata un poco gente en serie. Y uno se aterra. Y en realidad eso sorprende, aterra, que el hombre pueda llegar a esas instancias de ser tan perverso, tan malo, ¿verdad? Pero igual es tan pecador ese sicario, ese violador, ese asesino, como cualquier otra persona, porque no hay nadie bueno, sino que hay gente que se cree buena. Una cosa es que yo me crea bueno y otra cosa es que lo sea. Y para quedar claramente, la duda no quede, lea la Biblia. Y allí se va a dar cuenta que es lo contrario a lo que decimos. Y el problema es que no queremos reconocerlo. Pecador yo, malo yo. Entonces, por eso Jesús mismo dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si no creemos primeramente que Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados, y si no reconocemos el pecado, vamos a morir. Y vamos a morir con todos nuestros pecados allí, porque no han sido remitidos al Calvario, donde Cristo crucificó nuestros pecados. Amén. Pero entonces, ¿cómo puede ser que un acto tan cruel, una persona tan mala, pueda llegar ante un juez y que el juez le diga: no debes nada, no te preocupes, vete en paz? Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia? Pero esto es lo grande de la doctrina de la justificación. Para Cristo y para Dios justificarnos, la justificación es un acto que comienza en los cielos. Yo no sé cómo ni cuándo, pero en los cielos comenzó un acto de justificación. Entonces Dios prepara un plan, y dentro de ese plan hay un sustituto. Hay un sustituto que va a venir para cumplir una orden que había en la ley, porque la ley lo había dicho y lo había establecido: todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa también morirá. Y la paga del pecado es la muerte. Y todos pecamos, y lo único que merecíamos es la muerte. Y de hecho morimos porque quedó la secuela de todas formas, pero no merecemos más, porque nos rebelamos, y no contra cualquiera. El pecador no es un rebelado contra una autoridad, contra el juez, contra el alcalde, contra el gobernador, contra el presidente. Nosotros no nos hemos rebelado ante una persona de aquí, de la tierra. Nos hemos rebelado ante la majestuosidad del único soberano de los reyes, del único que existe eternamente y para siempre,
Hemos provocado a ira al Santo de Israel y nos hemos portado deslealmente. ¿Cómo es que uno puede recibir tantos favores de Dios aunque no lo entienda? La gente cree que eso se amanece porque se amanece, y se anochece porque se anochece, y que respira porque por ahí hay aire, y todo lo ve como tan, ¿cómo se dice? Como tan a la mano, que se olvida de decir, hombre, ¿y quién produce estos días y estas noches? Créalo o no, pero en Él vivimos, en Él nos movemos, y por Él somos, y sin Él nada somos. Usted verá si lo cree. Eso no es problema mío, pero que es así, es así. Yo no creo que este mundo está a la deriva y que las cosas son simplemente coincidenciales. ¿Que son coincidencias? No. Hay un Dios que rige los destinos del mundo y del hombre. Amén. Mas sin embargo, usted todos los días lo pisotea, todos los días lo maltrata, todos los días, y claro, y Dios también está irado. Dios también está irado. Amén. Hay un texto en Hebreos que también habla de la, vamos a leer Hebreos, en Hebreos el capítulo 10 y el verso 30. Hebreos 10:30 dice, Hebreos 10:30, pues conocemos al que dijo, oiga bien, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor purgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mía es la venganza. La venganza mía es. Yo, dice el Señor, juzgaré a mi pueblo. Yo daré el pago. Él es la venganza y Él mismo dará el pago, porque Jesús, Dios manifestado en carne, pienso yo, vino a la tierra para satisfacer, porque Dios tenía que ser satisfecho. Dios no podía ser burlado. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará, y el alma que pecare morirá, y eso no va a cambiar. Pero en la justificación y en la misericordia de Dios, Dios tenía que ser desagraviado, decía el hermano Zúñiga. Dios tenía que ser desagraviado porque Dios está enojado, está irado. ¿Y qué hacemos cuando alguien se enoja tan fuertemente con nosotros? A veces damos regalos, mandamos flores, algún acto hacemos para buscar conciliar otra vez con la persona que ofendimos. Dios estaba irado y está irado, y Dios tenía que ser desagraviado porque fue provocado. Nuestros actos lo provocaron. Provocamos a ira al Santo de Israel. Y como yo no tenía nada para agradar a Dios, ¿qué podía yo hacer para agradar a Dios? Imagínate, no tiene sentido. Un Dios que todo lo tiene y todo lo puede. ¿Qué es Dios? Sencillamente, ¿cómo voy yo a hacer algo para desagraviarlo? Aquí traigo esto. Y Dios, sabiendo que nosotros no teníamos nada para presentar ante Él mismo, entonces Él mismo se humana. Y esa humanidad es una ofrenda al mismo Dios. Eso a veces no es muy entendible.
Pero yo creo que es una ofrenda de Dios para el mismo Dios. Amén. Donde en esa ofrenda Dios se satisfizo. Amén. Y es ahí donde opera la doctrina de la justificación. Porque se paga el precio. Se paga el precio. No es que el pecador dice, bueno, entonces tú no has hecho nada, Dios te ama. Yo creo que ese es el problema de la gente. Hoy en día hay un evangelio muy superficial. Un evangelio que está reducido a 4 leyes espirituales. Porque nosotros tenemos hoy en día como una vida rápida. Y hasta el evangelio lo reducimos a 4 leyes espirituales. Entonces se le dice a la gente, confiese a Jesús. Diga, Jesús es mi Salvador. Y ese señor dice, Jesús es mi Salvador. Ya, te salvo. Váyase tranquilo. Y se llenan las iglesias así de gente, en apariencia arrepentidos, pero siguen lo mismo. Pues claro, si ellos no entienden de qué les han perdonado, solo aquel que entiende la magnitud del perdón es capaz de amar profundamente al perdonador. Porque lo que uno hace en la iglesia no lo hace para agradar al pastor, ni más faltaba, ni para agradar a nadie. Lo que uno hace en la iglesia lo hace para agradar, para honrar, para exaltar y glorificar al ser más profundamente amado, que debe ser Dios, por su ofrenda en hecha a nuestro favor. Si yo ni siquiera sé que me perdonó Dios, yo no sé. Y eso ahí a veces, yo recuerdo el celo que había antes en la iglesia. No se bautizaba a cualquiera. Había un tiempo prolongado, aunque yo no sé, eso es relativo, pero por lo menos sí se debe apuntar desde la Biblia, porque la Biblia habla de que los pecadores deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay varios frutos, hay fruto de arrepentimiento y hay fruto del Espíritu Santo, que es otra cosa. Pero el fruto del arrepentimiento, hoy en día la gente se arrepiente, ¿y dónde está el fruto? Porque el evangelio que se predica es un evangelio muy contemplativo, muy facilista, pero no se oye ese tronar del hombre que habla rotunda y claramente sobre el pecado. Por ejemplo, Juan les dijo a ellos, a los que venían al bautismo de Juan, él les dijo, generación de víboras. En otras palabras, hijos de culebras. No es una bonita frase, no es un bonito sermón, no es muy homilético como los que hoy se escuchan. Es un sermón contundente. Entonces, hijos de víboras, y los convoca a un arrepentimiento. Leamos Mateo para quedar más claros en esta expresión. Amén. Evangelio según San Mateo es capítulo 3, predicación de Juan el Bautista. Hay que volver a estos modelos de predicación, porque hoy nos hemos metido mucho en la homilética, en la interpretación, pero en la teología, en el adornar el mensaje, y adornándolo lo volvemos nada. Queda como una torta de novia, muy bonita pero no sabía nada. Y el evangelio tiene un sabor, y hay que volver a saborear la pureza del evangelio, para que cuando la gente se convierta, de veras se convierta. No se haga religioso, sino se haga cristiano. Y mire usted, Mateo capítulo 3,
Y dice el verso 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, no les decía, generación de víboras, sencillamente hijos de culebra, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Ustedes están conscientes de que están huyendo de una ira que viene? Porque viene la ira. Ya el hacha está puesta. El impío tiene la espada en la nuca. O se arrepiente o muere para siempre. Entonces él les dice sencillamente, huid. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Dónde están esos frutos dignos de arrepentimiento? Hay que comenzar para un genuino arrepentimiento. Según ese texto, se debería comenzar reconociendo que somos hijos de culebras. Soy malo, soy venenoso, aspid, abro mi boca y sale veneno, me lleno de ira y soy venenoso, serpiente diabólica, malo, perverso, depravado, necesito un remedio. Y eso no es religión, eso no es escapularios. Eso no son procesiones de Semana Santa. Eso es un poder que solo emana del cielo para convertir el alma de los pecadores. Entonces, el fruto digno. Qué bueno ver estas personas que entienden el Evangelio, porque abandonan esas vidas de maldad, de perversidad, de pecado. Amén. Y entonces ahí donde entra a operar la justificación, cuando yo entiendo la gravedad. Porque si el asesino no entiende que mató, ese es el problema de los jueces. Y si es el problema de los jueces, también es un problema a veces en la justicia divina. Porque el culpable no quiere reconocer la culpa y busca abogados y argumenta y se defiende a capa y espada, y yo no fui. Y qué lío para juzgarlo, porque no quiere entender o reconocer que sí mató, que sí violó, que sí hizo daño. Y eso le pasa al hombre. ¿Y yo de qué me arrepiento? Yo no soy malo, yo soy bueno. Pero el día que entendamos la maldad que hay en nuestros corazones, el día que entendamos lo que Isaías dice, toda cabeza está enferma. ¿Usted por qué cree que la sociedad está como está? Porque hay una enfermedad que se incubó en el fondo del corazón, y del fondo del corazón salen los odios, los asesinatos, los adulterios, las iras. ¿O no lo dice así el Evangelio de Mateo? Dentro del corazón es un depósito de maldad. Y dice más Isaías, desde la cabeza o desde la planta del pie hasta la coronilla, o desde la coronilla hasta la planta del pie, como quieras, igual. Lo que quiere decir es que no hay nada sano. El ser humano no es sino una herida, hinchazón y podrida llaga. Pero ¿quién entiende eso? Que huele feo. No, yo soy médico, con todo respeto. Yo soy ingeniero. Yo soy la señorita. Yo soy el fulano, yo soy el perano, yo soy el mengano. Así que yo no veo nada malo en mí. Pero estás podrido. Y disculpe. Bueno, ni disculpe, porque eso dice la Biblia. ¿Para qué pedir disculpas cuando la Biblia lo dice? No hay por qué. Está podrido. Pero mientras que no entienda que está podrido, ¿qué podemos hacer? Pero el día que entiendas tu pudrición, el día que entiendas tu condición, te vas a dar cuenta como aquel hombre, Isaías, cuando él dijo:
y exclamó: ¡ay de mí! ¡Ay! Un dolor profundo. ¡Ay de mí! Porque soy hombre muerto. Mis labios son inmundos. Mi condición es perversa y maligna. ¡Ay de mí! Aleluya. Samadisima hawayudis. Hantisisma hawayudis samayud. Yesisma hawayas samadis. Ay, es un dolor. Ahora entiendo. ¡Ay de mí! ¿Para dónde cojo? No hay para dónde coger. No hay dónde coger. No hay que hacer ahí. No hay nada que hacer. Eso fue lo que Job pudo ver. Oh, ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Cómo se hará limpio lo que nace de mujer? ¿Cómo me libero de esta condición miserable? ¡Ay de mí! Hasta que no nos duela, hasta que no nos duela en el corazón profundamente el haber pecado, no nos arrepentiremos de veras. Por eso la Biblia dice que el arrepentimiento que es según Dios, ¿sabe cómo es? El arrepentimiento que es según Dios produce tristeza, produce dolor. Créame que sí, produce dolor, produce vergüenza. Y no queda otra cosa sino postrarse. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Jesús. Entonces es cuando tú en esa búsqueda, en ese ay, en ese dolor, aparece la justificación. Aparece el que puede declarar justo al culpable. Oiga bien, aparece el único, porque nadie puede hacerlo. El único que puede decir: justo eres. Justo eres. Cuando usted se vuelve a Cristo y pone su fe en Él, entonces sucede lo que dice Pablo: justificados pues por la fe. Dele gloria al nombre de Jesús. Entonces fíjese esto. Amén. Justificados pues por la fe. A usted nada ni nadie lo justifica. Lo único que nos hace justos es la fe en el justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Se terminó la guerra porque había una ira, había un conflicto, había una deuda impagable, había un tribunal, había un juez, estaban todas las condiciones para que tú y yo muriéramos en el pecado y nos perdiéramos para siempre, y no había nada que hacer. Pero hay un conciliador entre Dios y los hombres, uno que se atreve a venir, yo no sé, en su amor, en su bondad, y llega a la cruz del Calvario, y el justo, el que no pecó, se asume el pecado suyo, asume la maldad suya, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
el que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros para hacer justicia de Dios en él. Usted ni siquiera se imagina, igual yo, cuántas maldiciones había en la ley y cuántas maldiciones había sobre usted y había sobre mí. No se lo imagina. Pero todas esas maldiciones fueron cargadas en Cristo. Gálatas 3, capítulo 12, nos va a decir, oiga bien, Gálatas 3, verso 11, y esto es importante que lo leamos, porque aquí la salvación no es por obras. Qué doctrina, y discúlpeme la sinceridad, porque yo lo fui, y siempre digo, no cualquier católico, yo fui un católico piadoso, fervoroso. Pero qué error tan garrafal pensar que por las obras podamos ser justificados. Tremendo eso. Doctrina del infierno. Porque eso va a llevar a toda la humanidad, bueno, no todo absoluto, pero todo relativo, al infierno. Porque si no entendemos esto a tiempo, todos pereceremos. Mira lo que dice Gálatas, lea conmigo por favor, Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Cristo murió, y me da esta cosa pronunciar esa palabra, pero está en la Biblia. Cristo murió hecho maldición. El bendito murió por todos los malditos, entre ellos usted y yo. Todas esas maldiciones estaban sobre nosotros, pero el bendito tomó todas esas maldiciones y las llevó al Calvario para declarar absolutamente que Él es el justo y el que justifica a los que son de la fe de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí viene algo para concluir. ¿Usted cree que si yo entiendo eso, ese acto de misericordia, de amor, si yo comprendo, verdad, esa propiciación de Cristo, yo voy a seguir siendo el mismo? Seguiré siendo el mismo si no he entendido. Y lo hermoso es una cosa, que yo ya no voy a seguir en esa vida, no por temor solamente, sino porque me lleno de amor y de gratitud, y digo: uy, qué hermoso este Jesús. Yo ahora voy a vivir para Jesús.
En verdad lo que Jesús ha hecho para mí es sencillamente grande. Amén. Entonces merece todo mi amor, merece toda mi alabanza, merece toda mi gloria. A nadie más daré gloria, a nadie más daré alabanza, a nadie más daré gloria sino a Él. ¿Sabe por qué? Porque es que Él. Oh, Jesus, how are you this summer? Aman this summer, you this is. Es que Él pagó una deuda que yo tenía y no había manera de que yo pagara, y nadie iba a pagar por mí, pero vino Él lleno de amor, y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor con amor se recompensa. De aquí en adelante amaremos a Dios, amaremos a Jesús. ¿Y cómo lo amaremos? Diciendo: te amo, papito, como dicen los de la cruzada, mi papito Dios. Déjate, papito Dios. Hay que ser reales en las cosas. La Biblia es muy clara cuando dice: si me amáis. Ay, yo amo a Dios. Uno se casa y no sabe nada de amar. Yo oía que siempre se le dice a la mujer: te amo. Y eso es fácil, yo aprendí eso. Entonces le decía a mi esposa: te amo, te amo. Y un día me dijo: si me amas, llévame al médico. Y yo dije: esto es más que amar. Esto es más que una palabra que se dice fácil. Entonces aprendí que hay que llevarla al médico, y otras cosas más que después se aprenderán. Ustedes que no han aprendido todavía, porque yo ya he aprendido mucho, ya son 40 años casi de matrimonio, y ya sé que esa palabrita es una palabrita de cajón. Te amo, te amo, te amo, te amo. Eso se la pasa a la gente, expresando amor, y no saben qué es amor, o no sabemos qué es amor. Y hasta que no aprendamos a amar profundamente, no habrá cambios fundamentales en nuestra vida. Hasta que usted no aprenda a amar a su esposa, a su padre, a su madre, pero sinceramente, no por intereses, porque la gente ama porque busca una retribución, pero el amor puro, el amor ágape, un amor incondicional, se da porque es amor, es natural, fluye, fluye. El amor de Dios fluye. A mí nadie tiene que decirme: ama a Dios. Eso me nace. Amén. ¿Y cómo lo amamos? Te amo, papito Dios. No, deja el adulterio, deja la marihuana, deja la mentira, deja el odio, deja el sicariato, deja la hechicería, deja la brujería, deja todas esas malas acciones. Si en verdad amas a Dios, conviértete en el hombre que Dios quiere que tú seas. En otras palabras, si amamos a Dios, vivamos para Dios. Si me amáis, guarden mis mandamientos. Porque esto está lleno de gente que dice ama a Dios. Y no solamente ahora, siempre ha sido así. ¿Por qué me decís Señor, Señor? ¿Y qué? Y no hacéis lo que yo os mando. ¿Por qué? Porque no sabéis quién es el Señor. ¿Por qué decís Señor, Señor y no obedecéis? Porque no sabéis cuál es el Señor. Pero el día que sepáis cuál es el Señor, le vas a amar de corazón
y vas a vivir solo para Él. Yo amo. Y lo dijo una vez, dijo que el buey y los animales conocen a su Señor. El buey conoce a su amo. Es un animal y él sabe cuál es su amo. Y ya decía, algo le hace, le olea la cola, le hace monerías. El perro sabe cuál es su amo. El asno, el pesebre es su Señor. Y él hace una reclamación, y voy terminando ya en Malaquías. Malaquías, hay algo parecido a esto que estoy diciendo. Entonces dice Malaquías 1:6, el Hijo, el deber del Hijo. Hablamos del Hijo de Dios y del Hijo natural. El Hijo, ¿qué hace el Hijo? Honra al Padre, honra al Padre. Y el siervo a su Señor, a su Señor. Si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está mi temor? Soy Señor. Entonces, hermanos y amigos, cuando yo entiendo este texto, que voy a terminar aquí con lo que él decía: a quien Dios puso como propiciación mediante la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto los tiempos pasados, haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, quiero terminar viendo la misericordia de Dios no pasa por alto la justicia. Eso es lo hermoso de la justificación. La misericordia de Dios no pasa por alto la justicia. El pecado tenía que ser castigado. El pecador tenía que morir. El pecador tenía que pagar. Pero como no tenía ni podía, Cristo vino y pagó por ti. Cristo vino y pagó por mí. Él dio un precio. Amén. Y no pasó por alto la misericordia. El culpable no fue que dijo: no debes nada. No debemos nada gracias a la misericordia. Y por esa gratitud es que yo vivo mi vida cristiana. Qué bueno. Por eso, hermano, a veces en la iglesia tampoco como que se ha entendido bien esa doctrina. Porque si la entendiéramos seríamos más diligentes, pienso yo. Porque a mí siempre me preguntan: ¿usted por qué es pastor? ¿Por qué llegó usted a ser pastor? Para mí, yo llegué a ser pastor por gratitud. Por gratitud. Porque si usted está en una silla de ruedas, ¿no? Además de pecador, porque el problema no era la enfermedad, el problema era más de fondo, pecador. Pero el caso mío es pecador y enfermo, tras de gordo hinchado. Entonces yo era pecador, como todos ustedes, y además estaba ahí paralítico y no tenía nada que hacer. ¿Qué podía hacer yo? Nada. Y llega una bondad infinita y merecida y me salva, porque un viejito me dice: joven, 17 añitos, y el viejito me dice: joven, Jesucristo salva, sana y bautiza con el Espíritu Santo. Así se evangelizaba antes, porque no sabíamos más. Y qué bueno no haber sabido más, porque dijimos lo que teníamos que decir. Hoy sabemos tanto y decimos tantas cosas que no decimos nada a la final, porque sabemos mucho. Esas tres cosas en mí fueron una realidad. Salva, porque sentí el gozo y siento el gozo, la alegría de ser salvo. Sana, porque me levantó de esa silla de ruedas y me puso a caminar, y gracias a Él fui sano. Bautiza con el Espíritu Santo. Yo fui bautizado con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas, según dice la Biblia.
que les decía que estoy escribiendo un libro. Y el hermano Eduardo me ayudó. Una vez hablando con él fue el que me dio el título. Tuvo una inspiración y me dijo: estoy buscando un título para un libro que llevo ya muchos años escribiendo. Y le conté algo de la historia. Entonces él me ayudó a decir, yo diría, porque yo como me hago predicador, yo no tanto pastor, yo me siento más predicador. Pero ¿cómo me hago yo predicador? Porque cuando Dios me salvó, cuando Dios me sanó, cuando Dios me dio Espíritu Santo, yo comencé a ir por las fincas, en los campos, a hablar de Cristo. Y yo decía, oh, Dios es real. Dios me sanó. Dios me salvó. Recibí el Espíritu Santo. Y la gente no había oído eso. Parece que no. Y decían, quiero saber de eso más. Pues vamos a la iglesia. Y venían conmigo a la iglesia. Y iba a otra parte y lo mismo pasaba. Entonces, en conclusión, digo yo, me hice predicador contando mi propia historia. Jesucristo salva, sana, bautiza con el Espíritu Santo y añádale, viene por segunda vez. Entonces, ¿yo por qué sirvo a Dios? Por gratitud. La Biblia dice que mediante la gratitud sirvamos a Dios. Porque si alguien debe estar agradecido, es el que ha entendido el Evangelio. Por eso yo no vivo para bagatelas. Por eso los fieles cristianos no viven para el mundo, no viven para la pornografía, no viven para la vanidad, no viven para el deporte, no viven para nada. Eso es circunstancial, eso es superficial. Pero Pablo lo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso suena muy religioso, pero es verdad absoluta. ¡Viva para Dios! Póngase en pie. Eso suena mal. Vivo para Dios. ¿Para qué vive usted? Respeto su filosofía de vida, la respeto, pero qué bueno fuera que un día aprendieras a vivir para Dios. Tendrías todo. Digo todo en el sentido relativo, porque todo absoluto no. Pero tendrías lo más esencial de la vida: la paz, el amor, el gozo, la esperanza, la alegría de ser salvo. Yo quisiera esta mañana invitar a los que no son bautizados. Si hay aquí personas que no están bautizadas, si quieren venir para orar por ustedes, yo les invito a este altar. Que no estén bautizadas y quieran que terminemos esta dominical orando por los no bautizados, cualquiera que sea. La señorita, el señor, el caballero, el anciano, el niño no está bautizado. Venga aquí a este altar, vamos a orar. Todos los que quieren venir pueden hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. La Biblia dice, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Pero reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Aquí hay otra congregación. Vea, vamos a orar. A ver, los diáconos, acerquémonos. Oremos por estas personas. Dios, sé propicio. Propicio seas, revela tu palabra. Estas mujeres necesitan de tu amor. E ilumina sus mentes, guíalas en el camino de la justicia y de la verdad. Enséñales, Señor. Que ellos reconozcan su condición, que somos pecadores, pero que tu gracia nos ha hecho libre del pecado. Sé propicio a esta mujer, sé propicio a ella, Jesús. Propicio seas, el amor de Cristo, aleluya,
transforme esta vida, cambie esta vida. Te ruego, Dios, que hagas manifiesta tu gracia en la vida de esta persona. Aleluya, aleluya. Este varón, Señor, tú sabes cuánto necesita de tu gracia, e ilumina su mente, que resplandezca la luz de tu verdad, de tu conocimiento en la vida de este hombre. Oh, te ruego, Dios, por él. Te ruego por sus hijas, Señor, por estas niñas que están aquí. Te pido también que desde ahora les salves y le conviertas y les vuelvas a tu gracia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya.